Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Al reino de los cielos. Invitado o invitada, para que no se me confundan en esta mañana. El pastor está hablando a los hombres. No, invitado o invitada a entrar al reino de los cielos. Yo podría decirlo en plural, invitados a entrar al reino de los cielos. Pero quiero hablarte a ti, de parte de Dios. Quiero hablar a tu corazón en esta mañana. Y realmente, cuando se nos invita a una fiesta de lujo, no sé a cuántos ustedes le han invitado a una fiesta de lujo, digo de lujo porque los anfitriones de la fiesta le dicen en la invitación, mire, vaya vestido con esto o aquello y con tales colores, cosas como esa. Hay muchas fiestas que son planificadas de ese modo y usted tiene que ir vestido como le dijo el anfitrión. Suele suceder en 15, en boda, a veces en fiestas de graduaciones, diferentes escenarios, y se nos pide con detalle cómo quieren que nosotros vayamos vestidos. En nuestro texto se nos cuenta una parábola de las fiestas de la boda del hijo de un rey, el cual había enviado minutas claras sobre el atuendo con que debían vestirse los convidados. Se le había enviado nota y en esa nota se le había dicho, tienen que ir vestidos de esta o esta manera. Y nuestro texto se monta en una historia ficticia, una parábola, como ustedes pueden ver si van conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, el pasaje que nos toca, como decimos regularmente. San Mateo, capítulo 22, versículo 1, usted puede ver allí la narración del escritor de este evangelio cuando dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, fue en parábola, y vamos en breve a leer la parábola, y dice la parábola que compuso nuestro Señor Jesucristo, versículo 2 al 11, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, ojo, matando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus sirvientes, aquí hay un cambio en los planes del rey. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Llegada la fiesta, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quisiera orar de nuevo, si me permite. Señor, aquí está tu palabra y aquí está un pecador enfrente de ella y enfrente de este pueblo que tú has congregado en este lugar, en esta mañana. Impotente yo, pero gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros los creyentes y por la fe que nos ha sido dada, que nos garantiza la victoria. Y por eso te rogamos que en esta mañana, Señor,
predicador que diga sus palabras y que diga sus ideas, sino que el Espíritu que mora en nosotros sea suficiente, Señor, para convencer, para corregir, para redarguir y para atraer a ti a muchos. Te ruego también por los que nos ven en vivo en las redes, y también por los que nos verán en lo adelante en los medios electrónicos, Señor, los que oirán estas palabras, para que también allá llegue tu efecto, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias por convidarnos a las bodas del Cordero, a las bodas de tu Hijo. En esta mañana, Señor, tú hablas nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén. Si usted pudo ver en el pasaje, un pasaje sencillo, hay tres movimientos. Está el reino en el pasado. Cuando hablo del pasado, aquí estoy hablando del reino antes de Jesucristo. El reino de Dios o de los cielos desde Cristo hasta el tercer movimiento, que es el reino de Dios al final. El reino de Dios o el reino de los cielos es la misma expresión, usted me va a oír intercambiarla. Antes de Cristo, el reino de Dios después de Cristo y el reino de Dios al final. Pero lo que se está aquí haciendo es una invitación universal a participar en el reino de los cielos. Fíjense que la parábola comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a, en otras palabras, les voy a contar una historia que no es verdadera, pero esa historia ilustra cómo es el reino de los cielos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Esa fiesta de boda de un rey no es una historia verdadera, sino que es una composición de nuestro Señor Jesucristo, dicho sea de paso, para en el carril de esta historia montarnos las verdades concernientes al reino de los cielos. En particular, ¿por qué las verdades concernientes al reino de los cielos? Porque ese es su propósito, como vemos en el versículo 1 que dice, respondiéndoles, les dijo, el reino de los cielos es parecido a, es semejante a, luce como. Entonces aquí vemos tres movimientos del reino de los cielos. De nuevo, el reino de los cielos antes de Cristo, el reino de los cielos desde Cristo hasta el fin, y el reino de los cielos al fin. Lucen como una fiesta de boda. Las dos parábolas anteriores a este pasaje, en el capítulo 21, verso 18 en adelante, nosotros vimos también el mismo asunto. Prácticamente otra parábola u otra historia ficticia donde se nos montaba el mismo escenario, solo que aquella, la anterior, tenía un foco y un efecto un poco distinto a esta parábola. Se nos contó la parábola, como ustedes pueden acordarse, que vimos la semana pasada, primero de dos hijos, un padre y dos hijos. Primero este padre mandó a esos dos hijos a la viña. Uno le dijo que no iba, otro le dijo que iba, y el que le dijo que no iba fue, y el que le dijo que iba no fue. Entonces Jesús le pregunta cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Claramente aquel que fue, aunque dijo que no iba. Y después se nos cuenta también otra parábola de los labradores malvados, de un señor acaudalado que construyó una viña, que plantó una viña, la cercó, hizo una torre y hizo también un lagar en él, es decir, el lugar donde se exprimen las uvas para sacar el jugo para hacer el vino, y se lo arrendó a unos viñadores, y esos viñadores lamentablemente eran malvados, y envió a sus siervos al tiempo señalado, al tiempo de la cosecha, a buscar sus frutos o a buscar, digamos, la parte que le correspondía al dueño de la viña, pero ellos los mataron. Volvió a enviar otro grupo a ver si fue que se perdieron en el camino o quién sabe qué, y cuando fueron también los mataron porque eran viñadores malvados. Y en tercer lugar decidió aquel dueño de la viña enviar a su hijo al noble, ¿verdad? A su hijo, al dueño real, al legítimo heredero, a buscar los frutos del lugar. Pero aquellos malvados viñadores también le mataron y dijeron, ese es el heredero, vamos a acabar con él.
La idea con esa parábola que Cristo quiso mostrar es, y dijo el rey, bueno, el dueño de la viña después vino y echó fuera y mató y destruyó a los malvados viñadores, a quienes le había arrendado. Dice, y le fue quitado y arrendado a otras gentes, dice el texto, a los gentiles que producen el fruto del lugar. Y lo que está mostrando aquella parábola en esencia es el rechazo de Dios al judaísmo y a Israel. El abandono de Dios del judaísmo y de Israel. Porque en tiempo pasado, en el reino de Dios, antes de Cristo, Dios había confiado los asuntos y los misterios revelados de su reino a un pueblo que se llamó Israel, que eventualmente dejó de ser Israel y se convirtió en Judá en el año, a partir del año 720 a.C. Y después, estos de Judá instauraron, si pudiéramos decirlo así, un sistema religioso, una religión llamada el judaísmo, donde nosotros estamos muy familiarizados con ello porque se habla mucho en las escrituras de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que eran pertenecientes a este sistema religioso y eran oficiales de lo que era la religión judía, y hablamos de ello la semana pasada. Pero la idea es que el Señor rechazó a esos, rechazó a los judíos, rechazó a los israelitas, si pudiéramos decirle así, rechazó su religión, rechazó todo lo que ellos tenían, porque a ellos se les había confiado el reino de Dios, mas ellos habían actuado impíamente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 nos los explica de otra manera, nos los explica como una vid a la que se le cortan todas las ramas y se botan. Las ramas representan a los judíos, israelitas, judíos. Y dice el apóstol Pablo que entonces el Señor injertó ramas silvestres en el tronco, y esas ramas silvestres representan a los gentiles. Pero vamos a ver algunos detalles con relación a eso. El rechazo no necesariamente fue total, sino que lo que sucedió fue, como veremos, que el Señor quitó la hegemonía de los asuntos administrativos del reino de los judíos y lo dio a las naciones, lo dio a los gentiles, por sobre todas las cosas, como vemos en Efesios capítulo 1, a la iglesia, como veremos en algunos pasajes. Pero la escena de nuestro pasaje de la parábola es una fiesta de bodas que un rey ha preparado. Esa es la nuestra hoy. Un rey preparó una fiesta de boda e invitó a los nobles de aquella ciudad, a los que tenían negocios, a los que tenían viñas, a los que tenían agricultura, a los nobles de aquella ciudad. Como es normal que un rey no va a invitar a los mequetrefes de su país a venir a la fiesta de la boda del príncipe, sino que invitan a la gente que de caché, como decimos nosotros, de lujo. Nosotros no estamos muy familiarizados con ese asunto, pero aquí suceden cosas parecidas entre los industriales y los nobles. Se prepara la fiesta de boda, una fiesta de boda de 2-3 millones de pesos, por poner un numerito en nuestro país, y cuidado, y ahí no van a invitar a cualquiera. ¿Entienden? Invitan selectivamente a personas adecuada a esa casta. Eso fue lo mismo que pasó en nuestra historia que nos cuenta Jesús, para ilustrarnos un asunto que veremos. Sucede que cuando llegó la fiesta, el día de la celebración, el momento de la celebración, el rey manda a algunos de sus siervos a recordarle a la gente: miren, acuérdense que llegó la boda, llegó el tiempo de la boda. Y volvió a enviarle, porque como que hicieron caso omiso. Entonces el rey volvió a enviar otra comisión de sus siervos y decirle: miren, está todo listo, la comida está preparada, la cena está dispuesta, vengan a la boda. Como en otras palabras, el rey clamando y medio humillándose delante de los invitados: ay, por favor, me van a dejar las 14 vacas cocinadas, vengan. Volvieron a hacer caso omiso. Unos se fueron a sus negocios, otros a sus labranzas,
y otros del enojo agarraron a los siervos y lo picaron en pedacitos. Cuando el rey se entera del asunto, ya no mandó a algunos comisionados, cogió el ejército, tomó su ejército y fue y los mató a todos. Los destruyó. No solamente porque ellos hicieron caso omiso a su invitación, sino porque mataron a sus siervos. Ese es el escenario, y hasta ese punto el Señor nos está mostrando otra vez el mismo asunto que nos mostró en la parábola de la viña, el mismo asunto. Y lo que implica hasta este momento es qué pasó con Israel, qué pasó con Judá, qué pasó con los judíos. Que el Señor le envió una y otra vez a sus siervos los profetas, y nos recuerda a Cristo en Mateo capítulo 5, si mal no recuerdo, Mateo 23 también, que a todos ellos, a todos los profetas, su pueblo, su misma gente los agarró y los mató a todos, incluyendo al último de ellos, que fue Zacarías, a quien mataron a pedrada enfrente del templo de Dios. Ese pueblo era tan rebelde y tan contumaz que ellos eran odiosos a la predicación del evangelio, a la predicación de la palabra dada a los profetas que Dios había enviado una y otra vez, y no toleraron la palabra de Dios, sino que se volvieron rebeldes, y no solamente se volvieron rebeldes a la palabra, sino que asesinaron a los profetas, a todos los profetas, de diferentes maneras, de diferentes formas. Algunos lo dejaron podrirse en el calabozo, a otros lo aserraron, como dice la tradición, creo que acerca de Isaías. A otros le mocharon la cabeza, le cortaron la cabeza, los mataron a todos. Ellos no toleraban la voz de Dios, pero paradójicamente era el pueblo que tenía la palabra de Dios. Eran ellos los administradores de los misterios de Dios. A ellos Dios le había legado la administración de los asuntos del reino de Dios, de los asuntos de su palabra. Fíjense que la palabra de Dios misma en Romanos capítulo 3 y capítulo 9, por ejemplo, nos dice que toda la ley de Dios, que toda la palabra de Dios fue dada a los judíos. Que Dios escogió a ese pueblo en particular con el propósito de revelar sus misterios, los misterios del reino. Mire conmigo, vaya a Romanos capítulo 3 para que ustedes vean lo que le estoy ilustrando en este punto. Era un pueblo noble, era un pueblo escogido por Dios, era un pueblo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, y que lo hizo material en Jacob. Increíble. Miren, en el capítulo 3, versículo 1, dice así el texto: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Miren la respuesta: mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué tiene de especial aquella gente? Mucho. Que a ellos, exclusivamente a ellos, se les dio esta palabra. ¡Qué increíble! Ellos fueron los receptores de la santa y bendita palabra de Dios que corre por todo el universo, que hasta el sol de hoy nosotros tenemos en nuestras manos y que honramos y que la utilizamos para ver cuál es la palabra y la voz de Dios a nosotros. Eso es increíble. A ellos les fue revelada toda la palabra de Dios. Mire conmigo otra vez en Romanos capítulo 9 para que usted vea como lo confirma aquí el apóstol Pablo de nuevo, el asunto de la ventaja de ser judío, pero a la vez Cristo nos está hablando en este punto, en esta mañana, de la desventaja de ser judío. Mire el capítulo 9: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas, y fíjense qué más, y de quienes según la carne, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Qué gloria tiene este pueblo? ¿Qué extraordinaria gloria tiene este pueblo? Nada más que de ellos son la promulgación de la ley. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, a ellos les fue revelada la palabra de Dios, a ellos se les dio el culto, la promesa, los patriarcas, todo lo que tenemos de la revelación de Dios vino a los judíos y para los judíos originalmente, a los israelitas. Por eso Pablo tiene dolor y dice, verdad digo en Cristo, no les miento, verdad digo y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Sientan a Pablo aquí, lo que él está expresando aquí con continuo dolor, que tengo gran tristeza y un dolor profundo en mi corazón, porque deseara yo ser maldito en lugar de ellos. Yo soy uno solo, es la idea, ellos son millones. Dice Pablo, yo prefiero ser yo el maldito y que Dios le quite la maldición a ellos. Separado de Cristo, esa es la maldición para Pablo. Separado de Cristo. Porque separado de Cristo, ¿se acuerdan? Nada podemos hacer. Sin Cristo estamos sepultados en la desgracia, en la mazmorra y en el infierno. Por amor a mis hermanos, dice él, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de ellos, a quienes Dios le ha dado toda la palabra y toda la revelación divina, y de quienes vino Cristo según la carne. De hecho, hermano, esos dos pasajes, ojo, nos aseguran, sin temor a equivocarnos, que cualquiera que se declare profeta, que tiene palabra de Dios, es un anatema. Porque toda la palabra de Dios, sin excepción, Dios tuvo a bien confiársela a un solo pueblo, a un solo grupo de gente que se llamaron los judíos. De tal manera que cualquier profeta en nuestros días, lo declaramos, es un maldito, un azaroso. No honra a Cristo, porque nuestra palabra claramente establece que la ley le fue confiada solamente a los judíos. Y los patriarcas, y el culto, el pacto, la promesa, todo fue a ellos. Y en el capítulo 3, como leímos, si quieres te lo recuerdo otra vez, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a ellos. Y yo no puedo quitarle esa gloria. Yo no puedo quitar. ¿Qué de ventaja tiene ser judío? Que a ellos les fue dado este libro, la palabra de Dios. Y cualquiera que clame tener nueva revelación o palabra de Dios que no sea esta palabra de Dios, el tal, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, y eso es lo que yo estoy repitiendo aquí, sea maldito. Si alguno os anuncia, mire, si un ángel del cielo o alguno vistiéndose de apóstol, camuflándonos a nosotros, ¿verdad? Vistiéndose como, diciendo que es uno de nosotros, os anunciar un evangelio diferente, el tal sea maldito. Pero vayamos y movámonos un poco más adelante. Eso es lo que la primera parte de nuestra parábola implica, que esos judíos fueron separados, fueron echados, fueron tirados, fueron abandonados por Dios. A ellos se les quitó el reino de las manos. Eso es penoso, eso es doloroso. Ellos fueron desterrados del reino de los cielos. Por eso Pablo muestra continuo dolor. Él dice, yo tengo una tristeza tan profunda y un dolor tan grande en mi corazón, que deseara yo mismo mejor ser el maldito, ser separado de Cristo. Usted sabe lo que es haber tenido a Dios y haberle tenido en las manos, literalmente, miles de años. Desde Abraham hasta Cristo hubo 2000 años, literalmente. Por 2000 años, teniendo el evangelio, teniendo la palabra, teniendo
revelación de Dios en sus manos y una y otra vez portarse como magnates, malvados, injustos. Cuando venían los profetas los mataban y finalmente el dueño de la viña decide enviar a su hijo a ver si tienen respeto de su hijo. Y agarraron al hijo, lo colgaron en un madero, le metieron clavos por las manos y los pies y le traspasaron una lanza en el costado. Y no solamente eso, y dijeron esa gente: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. En otra palabra, si tenemos que ser malditos por ese que está en la cruz, que seamos malditos. Y abrieron los brazos a viva voz y dijeron esas palabras aterradoras. Estaban simplemente sepultándose a sí mismos. Pablo tiene un dolor continuo por la resurrección, por los israelitas, porque ellos fueron cortados, porque ellos fueron, Dios los rechazó a ellos. Eso es lo que vemos aquí a Cristo una y otra vez haciéndonos mención de ellos. Pero la segunda sección de nuestra parábola, en la segunda parte vemos que ya que está preparada la fiesta, ya que están muertos los animales y preparada la gran cena del rey, el rey no quería quedarse con esa comida ahí, sino que decidió enviar a sus siervos a los lugares, a los caminos, a los trechos, a donde estaban los pobres, etcétera, etcétera. Y le dijo a sus siervos: vayan donde ellos y tráiganlo, porque no podemos dejar que esa comida se pierda. Aleluya. Esa parábola es gloriosa, es extraordinaria, porque sabe lo que está diciendo Cristo allí con aquella parábola, que a pesar de que aquellos fueron echados a las tinieblas de afuera, a pesar de que aquellos fueron rechazados, a pesar de que aquellos fueron desgajados, cortados, rechazados, olvidados por Dios, ¿sabe lo que hizo nuestro Señor? ¿Sabe lo que hizo nuestro Dios? Abrió la invitación y nos convida a todos a la fiesta de la boda de su Hijo. Y eso es el Evangelio. Entonces vemos que hasta Cristo hubo un pueblo a quienes Dios le confió su reino, los asuntos del reino. Y vemos también que a partir de Cristo, entonces el Señor lo que hace es que abre las puertas. La invitación es entonces general y enviada a todos uno tras otro. Y eso literalmente implica que tú y yo hemos sido invitados a las bodas del Cordero, a la gran cena de la fiesta de las bodas del Hijo de Dios. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez sobre, quizás en nuestra parábola el rey sin duda es Dios, el rey de la historieta es Dios en la realidad, el Hijo es Cristo, la desposada es un poco misteriosa porque no es la iglesia, pero en Apocalipsis capítulo 19 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 en adelante nos dice que es la nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Claramente la novia no es la iglesia, porque la iglesia son los invitados, son los convidados. En esta parábola y en Mateo 25 también, donde se nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes, la novia es un misterio, no sabemos cuál es la novia, aunque todo el mundo pregona, no, que la iglesia es la esposa del Cordero. En la Biblia no es así, por lo menos en la Biblia misma. Un detalle solamente para que nosotros veamos cómo en la teología popular la gente entiende las cosas como les da la gana, pero ciertamente en las escrituras no es así. En las escrituras nosotros somos los convidados a las fiestas. Claramente es una figura, no habrá una boda realmente, no sucederá una boda como tal, sino que la idea de la figura que aparece muchas veces en las escrituras es que nosotros entendamos cuál es el glamour de aquella celebración. Una celebración eterna, una celebración para siempre.
y claramente a lo que apunta la fiesta de boda es a la eternidad con Cristo. No será un evento puntual, que una cena y una celebración. No. La figura de la cena, la figura de las fiestas de las bodas del Cordero es simplemente una ilustración para que nosotros entendamos que será un reino de mucho gozo y de mucha alegría, pero no será un reino de una semana o de un día, como suelen ser la celebración de las bodas o de una cena. No, es una celebración perpetua, es para siempre. La figura apunta a que nosotros entendamos el escenario y que será grato y de mucha alegría estar allí. Pero también se nos habla del aspecto futuro que veremos en unos minutos. Pero quisiera notificar, hacer notar algunas cosas. También los primeros convidados son los hijos del reino. Los primeros convidados son los israelitas, como hemos dejado ver esta semana y la semana pasada. Y no que tengamos algo contra los israelitas, es que Dios tiene algo contra ellos. Usted entiende el asunto. Ay, pero vean que el pastor es antisionista. No, yo no soy antisionista. Me encanta esa cultura, de hecho, en asuntos humanos, pero Dios los rechazó a ellos. No son problemas míos. Y nos dice a nosotros, Pablo, a sabiendo del asunto, por lo tanto ustedes no se enorgullezcan, porque el que arrancó las ramas originales también puede arrancar a las silvestres y volver a injertar las originales. Él puede cambiar si le da la gana de plan. Pero por lo menos hasta ahora yo sé que el plan es que Él los rechazó a ellos e incluyó a todos. Y ese rechazo, ojo, no es que Dios votó a Israel y a los judíos y lo sepultó del todo. No. Es que le quitó la hegemonía, la administración de los asuntos del reino, y ahora ellos son una nación más, como cualquier otra. Efesios capítulo 2 nos los explica con mucho detalle, que lo vamos a leer en breve. Pero además de estos asuntos, los segundos convidados son el universo entero, incluyendo judíos, porque Pablo dice, no todos fueron rechazados. Yo soy judío y los apóstoles son judíos, y la primera iglesia de la historia cristiana fue judía, y todas las iglesias, las primeras quizás 500 iglesias de la historia cristiana tenían judíos. Así que no fue que Dios rechazó de plano a los judíos, sino que los endureció en parte, les quitó la administración de estos asuntos, de esto. Y no quiere usted saber lo malo que son los judíos interpretando las escrituras. Ay, igualito que los fariseos en tiempo de Cristo, que no podían ver nada espiritual en ella, todo era algo común y corriente. Los convidados después son la humanidad entera. Los escogidos de entre los convidados son los vestidos de bodas. En otra palabra, los justificados, los arrepentidos, los buenos, los santos, los redimidos, como leeremos en un pasaje en breve. Y los rechazados son los que no estaban vestidos de bodas. En otra palabra, los que no se arrepintieron, literalmente. Eso es a grueso modo lo que nos muestran allí el escenario propiamente dicho. Hay una invitación abierta, eso es claro aquí. Mire, si usted lee los versículos 8, dice, entonces dijo a sus sirvientes, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. No importa si es pobre, manco, cojo, ladrón o bueno, o prostituta o publicano, lo que sea, invitadle a todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí estaba el rey contento porque había muchos. Aquellos todos rechazaron, pero en esta segunda ocasión, wow, todos aceptaron. Lo que sucedió en la venida de Cristo y su muerte y su resurrección es que todo extranjero y advenedizo, ajeno a Israel, ajeno a los pactos, ajeno a las promesas, como nos explica Pablo en Efesios 2, alejado de Dios, están formalmente invitados a la fiesta de la boda del Cordero. Tú y yo, formalmente invitados a la fiesta de la boda del Cordero. Tú y yo, y tus familiares, y tus amigos, y los de lejos, y los de cerca, formalmente invitados
a la fiesta de la boda del Cordero. Eso amerita un aleluya. Mediante la sangre de su cruz fuimos acercados al monte santo, a Sion, a las promesas y al pacto. Lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4, que era de los judíos. Nosotros que no éramos de ese pueblo y que estábamos ajenos a esas cosas, fuimos acercados. Se nos puso delante la invitación participativa para entrar al reino de Dios ahora, a la ciudadanía de Israel, no por nuestras obras ni por la circuncisión hecha con mano en la carne, como solían practicar los judíos, sino por el nuevo pacto, ratificado con la sangre del Cordero, según vemos. Mire conmigo Efesios capítulo 2, que le he citado ese pasaje 2 veces. Quisiera que lo lea conmigo, por favor, versículo 11. Efesios 2, verso 11. Mire cómo lo explica Pablo allí de una manera también magistral. Capítulo 2, versículo 5. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso está claro, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, es decir, todo el mundo, excepto los judíos, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos por naturaleza hijos de condenación, pero ahora en Cristo, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, mediante la cruz hizo uno solo. Los judíos fueron rechazados parcialmente, es decir, fueron incluidos en el conglomerado de las naciones. Es una teología errada pensar de otra manera acerca de Israel y del judaísmo. Aboliendo en su carne las enemistades. Esto es teológicamente hablando, esto es Dios que ve las cosas así. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre judíos y gentiles, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, llamado la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, es decir, los judíos y los gentiles. Así que ya no sois extranjeros, aleluya, ni advenedizos, enemigos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Wow. Qué manera de explicarnos los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Estábamos lejos. Este es el glorioso misterio escondido por las edades, que fue revelado a los apóstoles en el Evangelio. Como dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya de nuevo. Qué bueno saber esto, hermanos. Qué bueno saber esto. Qué bueno saber que a nosotros que no éramos de los nobles, que a nosotros que no estábamos originalmente convidados a la fiesta de la boda del Cordero, que a nosotros que éramos
olvidados, si pudiéramos decirlo así, Dios tenía un plan de incluirnos en Cristo y de invitarnos formalmente a todos a la fiesta, a participar de la fiesta de la boda del Cordero, porque sucederá algo. Se celebrará esa fiesta de boda. Lo que Dios había escondido, mire Efesios 3, mire ahí versículo 3, Efesios 3, Dios había escondido algunas cosas, dice, que por revelación me ha declarado el misterio, es decir, lo que estaba oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, el misterio era Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, y no había subido a corazón humano tocante a su promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Es precisamente el plan del Evangelio de Cristo. De ahí que en el Evangelio Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios está en Cristo reconciliando a los hombres con Dios, según los Corintios capítulo 19. Por ello rogamos a todos los hombres, nosotros como embajadores de Dios, reconcíliense con Dios, según los Corintios capítulo 5, versículo 20. Mi pregunta y mi llamado en esta mañana es si tú estás reconciliado con Dios, si tú has acudido al llamado de Dios, si te has arrepentido, como predicaba Juan por todos los lugares, y Cristo una y otra vez, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la invitación está abierta. Y en esta mañana la invitación se abre a nosotros al oír esta voz, porque Dios mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. El convite está en marcha. La invitación a las fiestas de bodas del Cordero están abiertas. Bienaventurados los que son llamados o convidados a la cena, a la fiesta de la boda del Cordero, como dice Cristo. Ahora nosotros los gentiles, que éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión en la carne, ahora somos herederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero hermano, no entrarás, o serás echado fuera el día de la boda si no te vistes adecuadamente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tres cosas quiero decirte para orar en esta mañana, y atiende a estas cosas. Tres exigencias de Dios para aquellos, vamos a resumirla en dos fundamentales, pero tres, para aquellos que han de disfrutar de la fiesta de la boda del Cordero y no ser echados de la fiesta. Tiene que estar vestido adecuadamente, como dice la parábola. La vestimenta exigida es lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos: el arrepentimiento y las obras de justicia y de misericordia. ¿Cómo yo sé que no voy a ser rechazado del reino de los cielos? Porque acudí al llamamiento: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la invitación a participar de la fiesta de la boda del Cordero del reino está cerca, se ha acercado, está a la puerta, se la estamos dispensando ahora mismo a ustedes. Arrepentíos ¿de qué? De todas tus maldades y de todos tus pecados. Arrepiéntate. Ese es el llamamiento de Dios una y otra vez a todos los hombres. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque vendrá el día cuando aparecerá el Cordero a celebrar la fiesta de boda. La vestimenta requerida es la justicia, la justificación por la fe en Jesucristo, es decir, venir a Él en arrepentimiento de mis pecados.
en cuenta, y con esta terminamos, es la inscripción en el libro de los convidados. Si no estás inscrito en el libro de los convidados, la Biblia le llama en Apocalipsis el libro de la vida, no podrás participar de la fiesta de las bodas del Cordero. No podrás participar de la gran cena preparada de la boda del Cordero. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que estaba vestido de boda, y le dijo que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y mano y echadle las tinieblas de afuera. Él no es digno de estar aquí en esta fiesta de boda. Distinguidos, el mundo como lo conocemos se acerca a un fin, y ese fin es exactamente y está determinado porque Dios mismo ha planificado que las cosas sean así, y ese fin terminará con una gran fiesta de Dios para los convidados a las bodas de su Hijo. Y Él te está convidando en esta mañana. Mi pregunta es si tú quieres acceder a su llamado. Yo quisiera orar en esta mañana. Si el Señor ha hablado a tu corazón y has entendido que Él te invita a ti, yo quiero que ores conmigo en esta mañana al Señor y le diga: Señor, gracias por haberme invitado a las fiestas de las bodas del Cordero. Gracias por invitarme a ser parte del reino de Dios. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que me laves mis pecados con tu sangre. Que me vistas de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Que me ayudes a vivir para Dios y para sus propósitos. Perdona mis culpas, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, mis transgresiones, y acéptame en tu reino. En los méritos de Cristo te lo rogamos.